Padre Santo, nos ponemos en tu presencia y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, esa es la oración. Advertencia. Hace 2 semanas prediqué lo que era Jesucristo, ¿no es cierto?, que era la puerta, y explicábamos que Él nos daba la vida a través de ser la puerta y entrábamos al reino de Dios y teníamos derecho a estar en el reino de Dios, vivir en los preceptos, conceptos y en los mandatos, en los mandamientos y en la palabra de Dios. Y después de la semana que recién pasó, dijimos que Jesucristo también era el camino, ¿cierto? La puerta estrecha, el camino angosto. Porque Él es el camino, Él es la puerta, por lo tanto, es estrecha porque Él sabe nuestro corazón, Él ve nuestro corazón, y los que entran es porque realmente están dispuestos a ser como Él. Y a caminar como Él caminó, ¿ya? Y en Isaías decíamos nosotros, para recordarle, en Isaías 55, el Señor dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, si nosotros queremos caminar como caminó Cristo, tenemos que caminar en los pensamientos y en la palabra y en lo que Cristo caminó. No podemos caminar en lo que nosotros creemos o como nosotros pensamos que puede ser, ni adivinar, sino que tenemos, ¿no es cierto?, un modelo claro, cómo Cristo caminó, y también tenemos el acceso, como decía anteriormente, al reino de los cielos, y no solo eso, sino que Él también rompió el velo, por lo tanto tenemos acceso al lugar santísimo. O sea, tenemos todo para caminar y para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pretende con nosotros. Y para caminar en la verdad, ¿no es cierto?, necesitamos alguien que nos guíe. Y para eso Jesucristo envió, el Padre envió por Jesucristo al Espíritu Santo. Y Él es el que nos hace, ¿no es cierto?, nos enseña y nos hace caminar en la verdad y podemos cumplir la palabra. Si Él no está, no tenemos nada que hacer. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos cumplir la palabra, no podemos ser lo que Dios espera. No podemos caminar por el camino estrecho, no podemos entrar a esta puerta, no tenemos acceso al reino de los cielos. No somos nada sin el Espíritu Santo. Por eso que el Señor dijo, en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. Si no lo tenemos, si no lo pedimos, si no realmente no anhelamos esto, estamos siendo una máscara de un cristiano, la cáscara de un cristiano. Pero por dentro no hay nada. Porque dentro de nosotros, para que seamos templos y para que podamos para hacer el camino, para hacer la puerta, como Jesucristo es la puerta, necesitamos este Espíritu Santo. Y en la palabra dice que el Espíritu Santo, Dios se lo da a quien lo pida. Es un artículo, y perdón, Espíritu Santo, de primera necesidad para el cristiano. Así como ustedes le dan pan, dice, huevo y pescado a sus hijos, así el Señor, si ustedes se lo piden, y eso está en Lucas 11:13, si ustedes se lo piden, Él les va a dar el Espíritu Santo. Dice, pero si vosotros siendo malos, ¿no es cierto?, nosotros somos malos, así dice Dios, yo no he dicho que ustedes son malos, Dios dice eso, somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No a algunos, a los que se lo pidan. Por lo tanto, el acceso al Espíritu Santo está ahí. Debemos pedirlo y debemos vivir con Él. Debemos ser buenos anfitriones, ¿no es cierto? Porque Él entra en nosotros y no solo eso, también se posa sobre nosotros para otras personas, para poder impartirlo, para poder compartir este Espíritu Santo. Y en otra palabra dice, en Juan 3, 31 al 35, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Se acuerda que yo le decía, nosotros tenemos acceso y estamos en los lugares celestiales, en el cielo, espiritualmente? Físicamente estamos en la tierra porque el Señor dijo, no los saques del mundo, pero apártalos del mal. Entonces espiritualmente estamos ahí arriba, ¿no es cierto? Y está hablando de Jesucristo, pero también de nosotros. Dice que el que viene del cielo es sobre todos,
y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, escuchen esto, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando del Espíritu Santo. Él nos da un poquito del Espíritu Santo, porque ustedes son muy chicos, no lo da con medida. O sea, nos da el Espíritu Santo como algo de primera necesidad a los cristianos y también sin medida. ¿Quién pone la medida? Nuestra fe. Nuestra fe pone la medida con la cual Él actúa en nosotros. Si nosotros no tenemos fe, no actúa, ni siquiera está. Pero si creemos realmente esta palabra, y que nosotros estamos en los lugares celestiales porque Jesucristo nos abrió la puerta y abrió los cielos para siempre, y estos permanecen abiertos según la palabra de la semana pasada o de la antepasada, si nosotros creemos eso, entonces nosotros hacemos que el cielo descienda a este lugar. A donde nosotros estemos, donde entremos, se abren los cielos sobre ese lugar. Y el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros. Entonces, como decía, en esta palabra, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no da el Espíritu por medida, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces nos da el Espíritu sin medida, el Padre nos ama, porque somos hijos de Dios, ¿o no? Bueno, eso está hablando aquí. Es en Jesucristo, pero está hablando de todos los hijos. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Ustedes dirán, pero eso era para Jesucristo. Jesucristo dice, como yo fui enviado, los envío a ustedes. Esto es para nosotros también. Es para nosotros. El Padre nos ama. También Jesucristo dice, no tengo que rogarle al Padre porque el Padre los ama a ustedes como me ama a mí. Por lo tanto, esto es verdad. Y todas las cosas nos ha entregado. Pero debemos creerlo. Para que esto funcione, esta palabra que estoy leyendo, ustedes deben hacerla vida en ustedes. Deben creer. Y el Señor, cuando vea tu corazón que estás creyendo, Él va a actuar a través tuyo, a través de nosotros. Pero hay un solo problema grave que tiene la iglesia. Y que voy a leerlo, está en un pasaje en Hebreos capítulo 5, y voy a leer del 11 al 14. ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué cuesta tanto que este Espíritu Santo actúe a través de nosotros? La semana pasada les decía, nosotros somos el camino, ¿no es cierto? Y debemos vivir en los planes de Dios, no en los nuestros. Hay prioridad en los planes de Dios. No nos fijemos, no nos afanemos por la añadidura, sino que afanémonos por buscar el reino de Dios. Por nada esté afanoso, dice el Señor, pero debemos, si algo hay que afanarse es buscar el reino de Dios, su justicia, para tener este Espíritu Santo, para entrar en la presencia de Dios. Y, primeramente, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tu ser, porque ese es el primer mandamiento y el mega mandamiento que decía la semana pasada, ¿cierto? Pero hay un serio problema en nosotros, porque ahí está Dios con nosotros, ahí Él viene a estar con nosotros cada semana. Pero en este pasaje de Hebreo dice, acerca de que tenemos mucho que decir, está hablando, ¿no es cierto?, Dios, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, tenemos muchas cosas que decirle, y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nosotros no sabemos escuchar a Dios. Las cosas de Dios, no las sabemos escuchar. Por eso dice, por cuánto te has hecho tardo para ir. Ese es el peor problema que tienen los cristianos. No saben escuchar a Dios. ¿Y por qué no saben escuchar a Dios? Aquí viene la explicación. Porque debiendo ya ser maestros, escuchen estas personas que llevan años aquí ya, o años de cristianos, muchos años. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuchen esta palabra, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Entonces, lo que está diciendo acá, que nosotros no sabemos escuchar y por eso somos niños. Y como somos niños, dice, somos enseñados los primeros, les tenemos que seguir enseñando los primeros rudimentos. No crecen. Y todo aquel que sigue tomando leche es inexperto en la palabra de justicia, es inexperto en hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. Debemos ser santos, irreprochables, irreprensibles. Inexperto en la justicia, es ser justos. No podemos, porque somos niños. Pero si usted le dan a un bebé leche y crece bien y todo, pero llega el momento que tiene que comer, ¿no es cierto?, alimentos sólidos. Y si no come sólido y usted le sigue dando leche porque es flojo para comer y le sigue dando pura leche, ese niño va a llegar a un momento que está desnutrido. Está desnutrido y no va a crecer. Y se va a quedar niño. Y va a tener serios problemas físicos y mentales por la desnutrición. Entonces, muchos de ustedes ya están teniendo esos problemas. Porque ya no creen ya. Ya no pueden crecer porque se han ido debilitando de tal manera que no pueden crecer. Entonces, el secreto es aprender a escuchar a Dios, aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque si tú no lo puedes escuchar, no puedes vivir en las obras que Él tiene preparadas de antemano, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes tener el acceso que Dios necesita a esta presencia. Nada de lo que Dios dice lo puedes hacer si no sabes escuchar su voz. Y por cómo lo dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo alcanzamos madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El escuchar a Dios, el ir cada vez que tú vas y entras a la presencia de Dios y pones oído al Señor, le preguntas que te enseñe, que te hable. Cada vez que tú entres a la presencia de Dios, tienes que pedirle que te hable, que te enseñe. Y el Señor te va a hablar y te va a enseñar. Y con la práctica, con el uso de ejercitar tus sentidos, porque el sentido del oído lo tienes que ejercitar, entonces vas a tener discernimiento del bien y del mal. Entonces vas a crecer. Entonces no vas a ser más niño ni un desnutrido. Porque el Espíritu Santo es el que nos da el alimento sólido. Él nos enseña. Él nos prepara. Dice que cuando tú te encuentras con Jesucristo en Efesios 1, del 13 al 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo oído el evangelio, he oído, pero no estamos hablando de que ustedes están escuchándome, tienen que entender lo que estoy escuchando, lo que están escuchando. Eso es oír. Habiendo oído el evangelio, habiendo entendido de qué se trata, ¿no es cierto? Dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o sea que ustedes están seguros que esta salvación es de ustedes, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios pone el sello, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando tú escuchas el evangelio, lo crees, lo vives, porque eso es creer. Yo vivo de esa manera. Yo lo creo, pero no lo hago. Si yo creo que esa es la verdad y la manera de vivir, tengo que vivirla. ¿Me están entendiendo? No puedo decir, yo conozco el evangelio, lo creo, pero no hago nada de lo que dice ahí. Entonces no lo crees, porque el evangelio es la manera de vivir de un cristiano. Jesucristo vino a vivir el evangelio. La palabra la hizo carne. Él vivió cada palabra y cada voluntad del Padre. Eso es creer. Entonces cuando tú lo crees, dice, entonces el Espíritu Santo, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él pone el Espíritu Santo dentro tuyo, que es el arras de nuestra herencia. Ese arras es la garantía de que tú heredas, ¿no es cierto?, el reino de Dios, de la posesión adquirida, de que tú eres de Jesucristo. Esa es la posesión adquirida. Él pagó por ti, por lo tanto eres de Él. Él te pone el sello porque eres hijo. Pongo el sello del Espíritu Santo porque te adquirí y me costó. La posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de Jesucristo, porque eso hemos venido, a glorificar a Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Entonces esto no es una casualidad. El evangelio es profundo, es grande, es maravilloso, cuando nosotros lo creemos y lo vivimos.
Si no, tenemos una cáscara de cristiano que se quebra igual que un huevo. Es blanda, es muy blanda. Tú tienes que tener el Espíritu Santo, tienes que tener el sello adentro para ser un cristiano de verdad, poderoso en el Señor. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el que nos enseña. Como le decía, si ustedes no saben escuchar al Espíritu Santo, si ustedes no practican el escucharlo, no pueden aprender esta palabra. Por más que yo se las dé masticadas, no la van a aprender. Esto es una relación con Dios directa. Él nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando yo hago un análisis de esta palabra, en el griego, todas las cosas son todas las cosas, no un poco de cosas, todas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que le enseña todas las cosas y les recordará todas las cosas que Jesucristo dijo. O sea, cuando ustedes se olviden de algo, el Espíritu Santo se los va a decir. Se los va a decir. Oh, se me olvidó la palabra. El Espíritu Santo te lo puede soplar. Él dice y recordará todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos, urgente, hermanos míos, el Espíritu Santo. Si no lo tienen, no sirve. Están peleando solos y van a ser invadidos por el enemigo y los va a destruir. Porque Él destruye a las cáscaras. Porque es un tremendo mal ejemplo para los que están afuera. Que uno se diga que es cristiano y no tiene ese sello, no tiene esa garantía, no tiene el poder y la magnificencia de Dios dentro de nosotros. Somos destruidos rápidamente. Por lo tanto, si ustedes quieren ser cristianos de verdad, tienen que tener el Espíritu Santo y escucharlo para que Él les enseñe y puedan vivir esta palabra. Porque esta palabra se vive cuando uno la entiende, cuando uno la cree, cuando uno la escucha. Y la única manera de escuchar es a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. No busquen institutos teológicos. Yo no digo que no hay que ir a institutos teológicos, pero si tú no escuchas al Espíritu Santo no te sirve de nada. Doctores en teología dicen barbaridades por el computador, por el YouTube. Barbaridades. Doctores en teología no tienen ni idea porque nunca han tenido el Espíritu Santo. Son la cáscara de un cristiano. Débil, pequeños, niños espirituales, desnutridos. En hebreo, esto lo he leído en varias ocasiones, dice que nosotros no podemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y dice, y esto está hablando de cristianos, testificando Dios juntamente con ellos, con los que creyeron, con señales y prodigios y diversos milagros de repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, los cristianos no solo hacen milagros, señales y prodigios, sino que también reparten a los demás el Espíritu Santo. Aquí dice eso. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Pero nosotros lo entregamos. Ahora, si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo repartir? ¿Cómo puedo dar el Espíritu Santo si yo no lo tengo? ¿Puedes dar algo que tú no tienes? ¿Puedes dar algo que tú no tienes? Si es tan simple como eso. ¿Puedes dar? Piénsenlo. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, ¿pueden entregárselo a otro? Entonces, ¿necesitamos el Espíritu Santo para hacer lo que Dios dice que debemos hacer? Señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Es a través de nosotros esto. Y si yo no lo tengo, no lo puedo dar, no puedo hacer esto. Menos señales, prodigios, porque el Espíritu Santo es el que pone el poder también en nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres un testimonio de Cristo, por más bla bla que tengas. No eres testimonio, porque tú debes mostrar el reino, no solo hablar del reino. La palabra dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo que está dentro tuyo, el que da testimonio y glorifica al Señor. Más abajo dice,
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesucristo está hablando, Él os guiará a toda verdad. Aquí, de nuevo, les enseña toda la verdad. Él nos enseña. Juan Manuel vale nada. Nada. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no captan nada, ustedes salen y salen igual. Se emocionan aquí, sí, lo voy a hacer. No puedes. Sin el Espíritu Santo, no puedes. No puedes y no lo vas a poder hacer. Entonces salen de aquí y se olvidan de lo que se predicó. Qué emocionante, me dan abrazos. Y después salen y hacen lo mismo, siguen sus vidas igual que antes, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, dice Jesucristo, sino que hablará todo lo que oyere. Él escucha al Padre, Él escudriña al Padre, Él escudriña a Dios y nos cuenta todo lo que necesitamos, pero debemos aprender a escuchar de Él. ¿Escuchan la palabra de Dios ustedes? El Señor les enseña, el Espíritu Santo les enseña, les habla cada vez que van a estar con Él. ¿Entienden claramente cuándo es la voz del Espíritu Santo y no la de ustedes? ¿Y no la de Satanás? ¿Realmente saben escuchar la voz de Dios? Pregúntense eso, porque si no la saben escuchar no van a aprender. Por más que vengan todos los domingos y escuchan todas las prédicas y vayan los miércoles, si no tienen el Espíritu Santo, eso queda en nada. El enemigo lo borra, lo saca de ustedes. Y no les permite orar, no les permite hacer nada de lo que ustedes quieren hacer. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos dice a dónde vamos, a dónde tenemos que ir. La palabra dice que Dios tiene planes, ¿no es cierto? Obras, desde antemano, para que nosotros caminemos en ellas. El Espíritu Santo es el único que sabe esos planes que tiene para cada uno de nosotros. Si tú no lo tienes, no puedes. Y si tú no lo escuchas, supongamos que lo tenemos, pero no lo sabemos escuchar, no puedes seguir esas obras que no has visto, que no has oído, que no están en tu corazón, que no las has pensado. ¿Cómo sigues esas obras si no escuchas al Espíritu Santo? Entonces vives como los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, que tiraron la moneda para elegir al nuevo apóstol. Y sabe que yo escuché a un doctor decir que esa es una manera de relacionarse con el Señor, tirando la moneda, y no se da cuenta ese doctor en la ley que esa moneda la tiraron porque no tenían el Espíritu Santo, después nunca más se tiró la moneda. Esas barbaridades salen en YouTube, por eso tengan cuidado los que escuchan. Y entonces, si ustedes no saben escuchar, tienen que estar tirando monedas. ¿Qué hago mañana? A ver, ¿para dónde voy? ¿Por qué? No hay discernimiento, como decía en la palabra acá arriba. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú escuchas al Señor, al Espíritu Santo, no tienes ni un problema en decidir qué debes hacer. Porque Él te dice, haz esto. No lo hagas. Por esto, y te da con la palabra. Eso es el Espíritu Santo. Para eso vino a estar con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para transformarnos, para hacernos cristianos como Cristo. Cristianos como Cristo, ¿no les suena bien? Si somos cristianos tenemos que ser como Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos como Él. ¿Y cómo vamos a ser como Él si no tenemos el Espíritu Santo? Y Él hacía todo lo que el Espíritu Santo le decía. Todo lo que veía hacer el Padre, y nosotros somos cristianos, pero si no, pero es que es Cristo. No, pues si Él se hizo hombre, escuchen, se hizo hombre como nosotros, para mostrarnos que sí se puede vivir como Él. Sí se puede. Él vino a mostrar eso. ¿Están entendiendo que con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, sí se puede? Y si no lo hacemos es porque somos enfermos de porfiado. Enfermos de porfiado y no queremos creer, no creemos que Dios nos entregó todo, la herencia completa. Dice, y hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, te dice para dónde tienes que doblar, para derecha, izquierda, todo te lo dice Él. Y Él me glorificará. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Glorificar a Dios, a Jesucristo, ¿no es cierto? Levantar su nombre. Bueno, si tú no tienes el Espíritu Santo no lo puedes hacer porque Él lo glorificará.
Él da testimonio, Él nos enseña, Él glorifica a Jesucristo. ¿Qué somos sin Él? Una cáscara vacía, con un letrero cristiano, y lo dejamos tan mal al Señor, lo dejamos pésimo al Señor. Porque para ser cristianos con esa cáscara, y andamos con el letrero, y hablamos diferente, y somos amorosos, y parecemos cristianos, pero por dentro estamos podridos. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, por dentro estás sucio, estás lleno de inmundicia, porque los espíritus son inmundos los que entran, los que están en tu corazón. Por eso el Señor dice que nosotros debemos creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestro Dios y nuestro Señor, y creer la palabra, el Evangelio, escuchar a Dios, y entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y somos, ¿qué somos? Templos de Él, templos del Espíritu Santo. Y podemos entrar al reino de Dios, traemos el reino de Dios, podemos entrar al lugar santísimo, estamos juntamente con Él. Todo eso es para que nosotros hagamos la obra que Jesucristo nos envió a hacer, tomar las naciones espiritualmente y levantar su nombre, glorificar su nombre. ¿Se acuerdan del primer mandamiento que era tan importante? Porque decía, el primer mandamiento, eso es prioridad. Si tú no tienes ese primer mandamiento, todo lo demás no podía ser. ¿Se acuerdan de eso? Y que era amar a Dios, ¿no es cierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Con todo lo que somos, amar a Dios primero. El primero y más grande mandamiento, dice Dios, dice Jesucristo. Y fíjense que Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo no te ha sido dado, el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Entonces díganme, ¿qué podemos hacer sin el Espíritu Santo? Nada, 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 porque no podemos hacer nada sin Él. No podemos glorificar a Dios, no podemos aprender, no podemos entender, no podemos amar a Dios, porque para amar a Dios tenemos que amarlo con el amor de Dios. ¿Y quién nos pone ese amor? El Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, está hablando de ya fue. Está dentro tuyo. Pero si no está, estás en serios problemas porque tú no puedes amar a Dios, no puedes cumplir ni siquiera el primer mandamiento. Menos el segundo, que es amar a tu prójimo. No lo puedes hacer. Si no tienes el amor de Dios, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacas? Si viene del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entramos en el reino de Dios, porque tenemos acceso por la puerta que es Jesucristo, entramos al reino de Dios, ¿no es cierto? Y el reino de Dios es, escuchen esto, miren, pero es que esto es tremendo, hermanos míos, si ustedes no lo entienden, váyanse para la casa y quédense en la casa, para siempre, entiendan esto, porque si no quieren el Espíritu Santo, de verdad, váyanse para la casa y no vuelvan más, porque están perdiendo el tiempo, lo van a pasar muy mal, porque aquí es para gente de verdad, esta palabra es para gente de verdad. Miren, escuchen lo que dice el Señor. Porque el reino de Dios, donde nosotros tenemos acceso por Jesucristo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes acceso al reino de Dios, tú no traes el reino de Dios. Acuérdense, cuando Jesucristo fue bautizado, bajó, primero se rasgaron los cielos, abrió los cielos, y lo primero que bajó fue el Espíritu Santo, y se posó sobre él. Eso es lo que abre los cielos, eso es lo que nos tiene comunicado con el cielo, y por eso yo puedo entrar al reino de Dios, y por eso puedo estar en el reino de Dios, y puedo ser representante y embajador de Jesucristo. Con el Espíritu Santo solo imposible, imposible. Entonces lo que dice aquí, vamos a sacar lo que no es, ¿no? No es comida ni bebida, lo vamos a sacar, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? En el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos entrar y traer el reino de Dios y bendecir a otros y hacer sanidades, milagros, prodigios y repartir este Espíritu Santo, tenemos que vivir en ese reino, pero para vivir en ese reino
Es con el Espíritu Santo. Sin Él, imposible, imposible. No es. Nada podemos hacer. Somos una máscara de un cristiano. Máscara. Máscara. ¿Y el Señor no lo puede engañar? ¿Hasta cuándo crees que el Señor puede ser engañado? Si Él ve tu corazón, Él te ve por dentro. Entonces yo los quiero alentar, porque el Espíritu Santo es para todos. Pero debemos pedirlo. O no nos conviene, no nos conviene. Si Él es el que nos transforma, Él es el que nos enseña, Él es el que nos hace entrar al reino de Dios, Él es el que glorifica a Jesucristo, Él es el que da testimonio a Jesucristo. ¿Y no lo tenemos? Hay iglesias que dicen que el Espíritu Santo no funciona. ¿Y qué hacen esas iglesias, pobrecitas? ¿Qué están haciendo? Que ya no funciona, que funcionó para los apóstoles, ¿no? ¿Qué hacen esas iglesias? Pobrecita. ¡Ay, huyan de esa iglesia! Arranquen por sus vidas, porque no sirve sin el Espíritu Santo. Van a morir todos. Están muertos todos espiritualmente. Si el Espíritu Santo es el que nos transforma, nos resucita, el poder de Dios para hacernos nuevas criaturas, porque resucitamos juntamente con Cristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo nos da esa nueva vida. Sin Él estamos muertos, pues. Estamos muertos espiritualmente. Diciendo, Hechos 5, del 28 al 32, diciendo, dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre. Están hablando a los apóstoles, ¿no es cierto? Que no hablen más en el nombre de Jesucristo. La iglesia de hecho era una iglesia que vivía en el Espíritu Santo, después que desciende el Espíritu Santo. Y así debemos vivir nosotros. Y quiero poner un ejemplo, claro. Le dice los que los habían detenido, ¿no es cierto? Le dice, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, miren lo que dicen los apóstoles, ellos llenos del Espíritu Santo ya, miren lo que dicen. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a los hombres más antes que a Dios? ¿Cuántas veces? Para agradar a los hombres y obedecemos a los hombres. Pero Él dice, ¿es necesario obedecerle a usted? Y esto está arriesgando sus vidas cuando dicen esto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, está hablando de Jesucristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y escuchen esto, y también el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos, nosotros la vimos, pero también el Espíritu Santo es testigo de estas cosas, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es testigo de todas las cosas de Dios, pero se los da a quienes obedecen. Y por eso podemos hacer milagros, señales, prodigios y repartir este Espíritu Santo. Entonces Él, cuando decía, acá leían en Hebreos, ¿no es cierto?, que testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ese Señor que está hablando, según esta palabra que está acá abajo, que acabo de leer, es el Espíritu Santo, que testifica juntamente con nosotros. ¿Se están dando cuenta? Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos testigos. Y el Señor dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre todos ustedes y serán testigos desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Podemos ser testigos sin el Espíritu Santo. Aquí dice claramente, los apóstoles no se olvidaron de quién testifica por Jesucristo. Dice, está hablando de Jesucristo, y este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Jesucristo para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, para decirle, arrepiéntense de lo que hicieron. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Aquí está, que testifica con nosotros, el Espíritu Santo. Y las señales y prodigios, decía los apóstoles, ¿no es cierto?, en Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, él empezó a vivir en el reino de Dios, como todos debiéramos vivir con el Espíritu Santo. Y él tenía y abría los cielos. ¿Ustedes creen que la sombra era la que sanaba? Él llevaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios se abría en todo lugar donde él caminaba. Y él, al dar la presencia de Dios del reino de los cielos, al pasar por el lado de las personas, todas eran sanadas. No era una nueva doctrina ni una nueva manera de sanar, sino que es que nosotros traemos con el Espíritu Santo el poder de Dios, y cualquiera que uno se acerque es bendecido. Nosotros somos bendición, traemos bendición a través del Espíritu Santo. Y por eso Pedro, al pasar, la gente tiraba a sus enfermos por donde iba a pasar, para que él pasando iba sanando a todos. Pero Pedro creía, él fue el que no negó, pero cuando recibió el Espíritu Santo, él creía y entendió toda la palabra, porque el Espíritu Santo le decía ellos no movían un dedo, los apóstoles, sin preguntarle al Espíritu Santo. Nada hacían sin preguntarle al Espíritu Santo. Y por supuesto, cumplían la palabra completamente. Y ese era el poder que había. Imagínense lo que significa eso. Que usted camine y pasa por el lado enfermo y se sana. Ni siquiera oraba. En la presencia de Dios, la magnífica presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para glorificar a Jesucristo. Porque todos glorificaban a Dios y levantaban el nombre de Jesucristo. Imagínense con lo que significa que podamos hacer eso, si lo creemos, porque es para todos nosotros, no es solamente para los apóstoles. Dios está vivo, está aquí, el Espíritu Santo viene, pero la medida, y viene sin medida, según leí, pero la medida la ponemos nosotros en nuestra poca fe, y por eso no puede venir más. No puede venir como venía con Pedro. Imagínense que a Jesucristo, una mujer se le ocurrió tocarle el manto y se sanó. ¿Usted cree que era una nueva doctrina? El Señor ni se dio cuenta que lo sanó. Era tal la presencia del Espíritu Santo en Jesucristo, que era un hombre como nosotros, que después todos trataban de tocarlo porque se supo que una mujer que estuvo enferma muchos años, con solo tocar su manto se sanó. Es la presencia de Dios. Es la fe de esa mujer. Entonces todos iban con fe, porque si se sanó ella, yo también, lo tocaban y se sanaban todos, dice la palabra. Lo mismo hizo Pedro. Por eso que Jesucristo dice, y cosas mayores harán ustedes, si nos dice a nosotros también, a los que íbamos a creer. Ese Espíritu Santo es para nosotros. ¿Me están entendiendo lo que podemos hacer si creemos y cumplimos esta palabra y no somos pura pomada? Porque seguimos creyendo que esto es un poquito nomás, si Juan Manuel se fue. No, si se vuela. No, es verdad, esta palabra es verdad, es verdad, es verdad, es la verdad verdadera. No hay mentira en esta palabra. Todo se cumple. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían las iglesias con algún sistema humano, alguna estrategia humana. Díganme qué estrategia humana hay aquí. El Espíritu Santo en todo su poder, en toda su potencia. Eso es lo que hace crecer las iglesias. En que sus integrantes sean fieles representantes de Cristo. Eso es lo que hace crecer. No qué estrategia que vamos a hacer, encuentro de acá, encuentro para allá, encuentro para el otro lado, encuentro. Eso no sirve. Vamos a servir cafecitos, vamos a hacer. No sirve, hermanos míos. Si no tiene el Espíritu Santo, son estrategias de hombre. El hombre es tan soberbio que cree que tiene mejores estrategias que Dios. Podemos tener más
y mejores estrategias de Dios. Y la palabra que leí al principio dice que sus pensamientos son más altos, así como es el cielo. Está hablando del reino de los cielos. Más alto como es el reino de los cielos que la tierra. Y nosotros creemos que podemos tener mejores argumentos que el Señor. ¡Qué soberbia! ¿Hasta cuándo humanidad sigue siendo tan soberbia? ¿Hasta cuándo somos humanistas? ¡Oh, humanistas! Si no sirve para nada el humanismo. Si dejamos afuera a Dios, ¿qué puedes tú contra lo sobrenatural? Contra Satanás, que tiene el poder sobrenatural. Si es sin el Espíritu Santo, estamos perdidos. Somos esclavos. Y Jesucristo vino justamente a liberarnos de la esclavitud. A liberarnos de la esclavitud a través de su Espíritu Santo. Porque Él venció y mandó su Espíritu Santo para que esta victoria se consumara. Dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, consumen mi victoria. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros, cristianos? ¿Qué hemos hecho? Hemos despilfarrado nuestra herencia, la hemos botado, somos todos hijos pródigos, porque no hemos hecho lo que Jesucristo permitió que hiciéramos. Y nos entregó el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué? Díganme. Si no hemos hecho nada de lo que Dios dice. Nada, no hacemos nada, somos una vergüenza. Los cristianos son una vergüenza, con excepciones que están haciendo grandes cosas en el mundo, como en China, que se están convirtiendo por miles. Ahí el Espíritu Santo está actuando. O en la India, o en África. Pero los demás somos una vergüenza, donde tenemos más libertad, menos hacemos, menos tomamos en cuenta a Dios. Y nos preocupamos de nuestra vida y que la plata, que el dinero. Si eso dura hasta poquito, no te vas a llevar nada, nada de eso. ¿Por qué sigues en la añadidura? Si el Señor dice, busca el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué siguen en la añadidura? ¿Hasta cuándo perdemos el tiempo? Quiero mostrarles cómo en Hechos los apóstoles impartían el Espíritu Santo, porque lo tenían. ¿Ya? Entonces quiero que leamos Hechos 11. Hechos 11, voy a leer del 11 al 16, cortito. Este es un momento que Pedro está contando cuando Cornelio lo manda a buscar, y él cuenta qué pasa con ellos. Dice, y aquí le está contando a la iglesia. Luego llegaron unos hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Cornelio manda a estos hombres, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, escuchen a Pedro, el Espíritu Santo me dijo, escuchaba la voz de Dios, ¿no? Me dijo, el Espíritu Santo, es algo, aquí nos dice, y yo escucho la voz de Dios, el Espíritu Santo me dijo, él conversaba con el Espíritu Santo, y eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que aprender a escucharlo. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea, el Espíritu Santo manda y dice lo que tienes que hacer. Ahí está el discernimiento de Pedro. No fue que tiró la moneda, a ver, ¿voy o no voy? Oh, no voy, sello. No, preguntó el Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo le dijo, anda, ¿ya? Que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Llevó testigos, ¿no es cierto? Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces este hombre, que era un hombre que buscaba al Señor, pero que no tenía al Señor, lo buscaba, hacía limosna, dice, cuando explican de Cornelio, era un hombre que tenía poder, porque era un, ¿cómo se llama? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la Italia, o sea, tenía poder, tenía un ejército a su cargo, ¿ya? Tenía 100 hombres, o más, creo que son 500, ¿ya? A su cargo, ¿ya? Y entonces este hombre, que oraba y daba limosnas, que dice acá, o sea, era un hombre que quería buscar al Señor. Entonces un ángel se le aparece, le dice, tus oraciones han sido escuchadas, así que manda y va a buscar a Pedro. Y él te va a aplicar para que tu casa y tú sean salvos, o sea, sean liberados y tengan acceso a la vida eterna. Entonces, Pedro está contando eso. Envía a Jope entonces y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, la palabra. Y cuando comencé a hablar la palabra, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Porque ellos eran gentiles, no eran hebreos. Entonces, esto sorprende a la iglesia hebrea. Y dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Llegamos hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Él habló la palabra y el Espíritu Santo cayó. Eso tenemos que hacer nosotros. Cuando tú le hablas a alguien, el Espíritu Santo tiene que caer sobre esa persona y venir la conversión clara, la transformación. ¿Y qué dice después? Porque ahí me acordé de la palabra que decía que ustedes van a ser bautizados en agua, pero cuando venga el Espíritu Santo van a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ese bautizo, hermanos míos, no es una opción. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo y no tienes el Espíritu Santo, eres agua nomás. No puedes ser cristiano. Ese es el bautizo que Dios estableció después que subió a los cielos Jesucristo, y ese es el bautizo de la victoria definitiva sobre las tinieblas. Porque Él es el que nos hace vencer las tinieblas y desbaratar las obras del diablo. Es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Porque Él ganó la guerra, pero es el representante que está aquí con nosotros, es el Espíritu Santo. Pero es en el nombre de Jesucristo, no se olviden. ¿Ya? Y voy a leer otra parte, la última, que es en Hechos 8. También 8 del 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Se dan cuenta que habían recibido en ese lugar Samaria la palabra de Dios? Pero algo faltaba, y envían a Pedro y a Juan, los que tenían el Espíritu Santo. Parece que los que hablaron ahí hablaron nomás y no tenían el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, sigamos la palabra. Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto tenemos que hacer nosotros. Hay mucha gente que solamente ha escuchado la palabra y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Por eso que dice que testificamos a Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Esto hacían los apóstoles. Y después toda la gente que recibía el Espíritu Santo lo pueden hacer, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo lo puedes impartir, lo puedes, como dice acá, repartir a los demás, entregar a los demás. Y por último dice en Hechos 9:31, no, ya lo leí ya, eso estaba leído. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y crecían en el Espíritu Santo. Eso es, hermanos míos, vivir la verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya explicamos cómo se vive el camino. La vida también, la puerta de Jesucristo. Y hoy día les expliqué cómo se vive la verdad. Jesucristo hizo la verdad vida. La carne se hizo, el verbo se hizo carne. La única manera de que nosotros podamos hacer lo mismo y ser y glorificar a Jesucristo en nuestras vidas es con el Espíritu Santo. Le expliqué por qué, cada razón, cómo nos enseña, se nos da sin medida, al que pide al Padre, Él lo da, somos sellados como garantía de nuestra salvación, nos enseña, nos da testimonio de Cristo, glorifica a Cristo, nada podemos hacer sin Él, nada para Dios. Nuestra deidad está puesta por Él. Nuestra sabiduría para que nosotros podamos ser sabios y pensar con las cosas de Dios que son más altos, como el cielo es más alto que la tierra, es solamente a través del Espíritu Santo, aprender a escuchar al Espíritu Santo.
Nuestro camino es más alto que todos los demás, ¿no es cierto? Que los que no conocen a Dios, solamente cuando nosotros escuchamos y caminamos de acuerdo a lo que caminó Jesucristo. Esos son los caminos más altos, como son el cielo y la tierra de nuevo. Entonces, hermanos míos, si ustedes quieren ser cristianos, es con el Espíritu Santo, el poder de Dios, la transformación de Dios. Si ustedes creen que esto es así nomás, no, si yo puedo, están absolutamente equivocados, y su soberbia, el demonio soberbia, no los deja pensar, no los deja actuar. Están haciendo lo que no deben hacer y se dicen cristianos. Y como les dije al principio, no lo hagan más, porque están perdiendo y despilfarrando la herencia que Jesucristo tanto le costó, porque pagó con su vida y derramó su sangre por los que creen de verdad. Y abrió los cielos y abrió el lugar santísimo para que nosotros seamos serios cristianos, que cuando nos ven, las tinieblas tiemblan y huyen. Huyen los demonios de nosotros. Ni siquiera se nos acercan. No se nos acercan. Créanme que es así. Así que, por favor, sean de verdad. Cumplan esta palabra. Vean varias veces esta prédica. Y también están muy flojos, porque ustedes no están mandando esta prédica. Estas prédicas pueden salvar a muchas personas. Créanme, es una manera tremenda de evangelizar. Mandar esta prédica. Ustedes ni siquiera eso hacen. No solo no le hablan a otros, que es una vergüenza, porque se avergüenzan del Señor. Y el Señor dice que cuando yo venga en mi gloria, ahí yo me voy a avergonzar de ustedes, cuando ya no haya vuelta. Ni siquiera hacen esto de mandar estas prédicas, que son prédicas que traen la verdad y que le pueden dar salvación a muchos que de verdad crean. Que escuchen esta prédica y digan, esto es, y lo voy a hacer. Y eso va a salvar a mucha gente. No solo a la persona que cree y empieza a hacer, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú impartes ese Espíritu Santo, entonces salvas a muchos otros. No queda en ti nomás, no queda en la persona que cree, es para muchos más. Esto es un efecto multiplicador tremendo que Dios nos da en nuestras manos y que nosotros no lo hacemos. Ese efecto multiplicador no lo cumplimos. Nos quedamos con la bendición. Nos guardamos la bendición, nos guardamos la herencia, y eso no puede ser, hermanos míos. Eso no puede ser. Por favor, no lo hagan más, porque ustedes van a tener que dar cuenta por la herencia que Dios les entregó. Van a tener que dar cuenta. Y cuando venga Jesucristo y ustedes van a creer, yo soy cristiano, fui a la iglesia todos los domingos, van a tener que arrancar de Cristo. Van a arrancar cuando se den cuenta que no hicieron nada de lo que tenían que hacer. Porque Él viene a juzgar nuestras obras, si lo hicimos o no lo hicimos, si aprovechamos esta herencia, si fuimos verdaderos embajadores del reino de los cielos. Mediten lo que están haciendo. Medítenlo. Señor, yo te doy gracias. Pongámonos de pie. Señor, te doy gracias, porque tú eres un Dios vivo y vienes a estar con nosotros, Señor. Vienes ahora. Ven, Señor, derrámate sobre tu iglesia ahora. Y, Señor, saca toda mentira de creer que somos cristianos así nomás, que esto se puede ser como nosotros creemos, que sin ti podemos ser buenos. Señor, tu palabra dice que somos malos. Si ustedes, siendo malos, dice la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, nosotros creemos que somos buenos porque damos buenas dádivas, pero de verdad ante el Señor somos malos. Nuestras mejores obras son sucias al lado de las del Señor. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no podemos, no somos. Así que ven, Señor, ven, Espíritu Santo, derrámate sobre tu iglesia ahora y saca esa mentira de creer que somos buenos, que es suficiente con lo que estamos haciendo, que para qué tanto. Señor, saca esa mentira en el nombre de Jesucristo y fuera todo espíritu inmundo que impide que tus hijos sean de verdad. Saca eso, mentira. Señor, ven, Espíritu Santo, y haz tu obra, Señor, que sean de verdad templo tuyo. La palabra dice que somos templo de tu Espíritu Santo. Ven con tu poder, Señor. Ven y haz la obra, Señor. Y saca toda soberbia que nos hace creer que estamos bien, que es suficiente, que somos mejores que los demás. Mentira, si no tenemos el Espíritu Santo somos basura. Basura, porque hacemos lo malo, pudiendo hacer lo bueno. Y despilfarramos, como el hijo pródigo, despilfarramos tu herencia, Señor, la botamos a la basura. Así que, Señor, ven. No permitan más hipocresía en esta iglesia, Señor.
Saca la hipocresía de nuestros corazones para que podamos ser de verdad. Saca la hipocresía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de hipocresía se va. Renuncien a la hipocresía de aparentar ser buenos, aparentar ser cristianos. Renuncien a eso, a hablar diferente, para que todos sepan que eres cristiano. Si tú no eres cristiano por dentro, ¿para qué hablas diferente? ¿Para qué mientes? Señor, saca esa mentira. Ven con tu poder, Señor. Ven, ven, ven y libera a tu iglesia, Señor. Ven, llénanos con ese poder tuyo que es maravilloso, con esa gracia tuya. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a aprender a escucharte. Necesitamos escuchar, Señor. Necesitamos ejercitar nuestro oído para que tú nos puedas guiar y hablar y decir lo que es bueno y es malo, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Nosotros creemos que podemos discernir. Sin ti no hay discernimiento, Señor. Somos niños espirituales. La maldad está en nuestros corazones. No hay nada más engañoso, dice la palabra, que el corazón del hombre. Nada más engañoso que tu propio corazón. Pero cuando viene el Espíritu Santo, se acaba ese engaño. Se termina ese engaño, hijos míos. Dejen que el Espíritu Santo tome control de ustedes. En el nombre de Jesucristo, dejen que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en ustedes, para que puedan caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para cada uno, para que puedan vivir lo que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, para que lo puedas vivir. Es solamente guiado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, nada ni nadie. Nada podemos hacer, dice Jesucristo. Apartado de mí, dice Jesucristo, nada puedes hacer. ¿Por qué seguimos intentándolo? ¿Por qué seguimos intentándolo? ¿Por qué no vamos a Cristo todos los días y entramos y escuchamos su voz y hacemos lo que Dios nos dice? ¿Por qué seguimos viviendo una vida mediocre si podemos vivir una vida maravillosa con Cristo? Sin temores, porque no hay temor en el Señor. La palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. El Espíritu Santo derrama su amor. ¿Hay temor cuando tienes el Espíritu Santo dentro tuyo? No. Pero si tú estás con temor es porque el Espíritu Santo no está dentro tuyo. Cuidado, piénsalo, estás temiendo. El amor de Dios echa fuera el temor, dice la palabra, y debe salir el temor. ¿Estás temiendo? Quiere decir que el Espíritu Santo no está dentro tuyo. El amor de Dios lo derrama el Espíritu Santo. Así que bendice, Señor, este momento. Yo te doy gracias porque vienes a estar en tu misericordia, vienes a confirmar con tu presencia, Señor. Glorioso Dios, te amamos, Señor. Eres nuestro Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a cumplir ese primer mandamiento, Señor. Ayúdanos a ser maduros y discernir y a ejercitar nuestro oído para que podamos discernir lo que tú quieres, Señor, y podamos hacer solamente tu voluntad, no la nuestra. Señor, la nuestra no es la voluntad de Dios, es la voluntad del enemigo. Señor, saca esa voluntad que no la necesitamos más. Y bendice este momento. En el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor.